El 3 de enero de 2026, exactamente a las 2:01 a.m., helicópteros estadounidenses descendieron sobre Caracas. Media hora después, Nicolás Maduro estaba bajo custodia y $17,3 billones en reservas de petróleo cambiaron de manos durante la noche. Pero no se trataba de Venezuela. Era la cuarta etapa de un patrón. Un patrón que destruyó Roma en el año 476 d.C., derrumbó el imperio holandés en 1784 y destronó a la libra esterlina en 1967. El mismo ciclo de 7 etapas se repite ahora mismo con precisión matemática, y si posee activos denominados en dólares o pesos, lo que ocurra en los próximos 18 meses determinará de qué lado se encuentra la mayor transferencia de riqueza de la historia. Estará en Bienvenido a la moneda aburrida, donde analizamos las fluctuaciones monetarias que la mayoría de la gente considera demasiado aburridas como para notarlas, hasta que ya sea demasiado tarde. Si ha acumulado riqueza durante décadas, si entiende que la preservación es más importante que la especulación, considere suscribirse, porque la información que analizamos aquí no está disponible en el entretenimiento financiero convencional. Nos gustaría saber desde qué parte del mundo estás viendo esto ahora mismo. Deja tu ubicación en los comentarios. Comencemos. El 3 de enero de 2026, exactamente a las 2:01 a.m., helicópteros militares estadounidenses aterrizaron en Caracas. 30 minutos después, el presidente Nicolás Maduro estaba bajo custodia estadounidense y el control de 303.000 millones de barriles de reservas de petróleo, con un valor de $17,3 billones a precios de mercado actuales, pasó a manos estadounidenses. El presidente Trump la llamó Operación Resolución Absoluta. Declaró claramente: haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura dañada y empiecen a generar ingresos para el país. El mundo observó. Algunos lo llamaron liberación, otros invasión, pero los economistas que estudian los ciclos imperiales lo llamaron de una manera completamente distinta. Etapa 4. Porque este no era el comienzo de algo nuevo. Era la continuación de algo antiguo, un patrón tan antiguo, tan matemáticamente predecible que, una vez que alguien lo entiende, lo ve en todas partes. A lo largo de los últimos 2000 años, todos los grandes imperios han seguido exactamente el mismo camino, la misma secuencia, las mismas etapas, el mismo resultado inevitable. No importaba si los historiadores examinaban Roma en el año 265 d.C., el imperio holandés en 1780, el imperio británico en 1931 o Estados Unidos en 2026. El patrón se mantuvo idéntico. Y ese patrón consta de 7 etapas distintas. La primera etapa comienza con una moneda sólida, con valor real, que respalda la moneda, oro, plata y activos tangibles. Esto atrae el comercio. El comercio fluye a través del imperio. La riqueza se acumula naturalmente. La productividad se expande. La innovación prospera. La sociedad se vuelve genuinamente rica, no mediante la manipulación financiera, sino mediante la creación real de valor. Esta es la edad de oro. Cuando los imperios se construyen sobre cimientos sólidos, la segunda etapa sigue naturalmente. Una vez rico, el imperio comienza a expandirse. No solo la expansión militar, sino también la expansión social, los proyectos de infraestructura, las obras públicas, los sistemas de salud y los programas educativos. Inicialmente, estos se financian con la riqueza creada en la primera etapa. La sociedad se siente próspera, la clase media crece, la calidad de vida mejora en todos los sectores. Pero algo sutil comienza a ocurrir. El imperio empieza a gastar más en mantener la prosperidad que en crearla. El consumo supera lentamente la producción, casi imperceptiblemente al principio. La tercera etapa llega con la sobreexpansión militar. Para mantener su posición global, el imperio debe proyectar poder, protegiendo rutas comerciales, manteniendo bases militares en el extranjero, defendiendo aliados y participando en conflictos que agotan los recursos. Los costos aumentan más rápido que los ingresos. Los impuestos aumentan, pero nunca son suficientes. Así que el imperio toma una decisión crucial. En lugar de recortar el gasto, en lugar de incumplir obligaciones, devalúa la moneda. En la antigua Roma, literalmente reducían la plata de las monedas. En la época moderna, los gobiernos simplemente imprimen más dinero. El efecto es idéntico. Más moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes. La inflación comienza a subir lentamente.
Al principio, esto parece funcionar. El imperio puede pagar sus cuentas, el sistema sigue funcionando, pero la confianza se erosiona silenciosamente. Los tenedores extranjeros de la moneda comienzan a notarlo, empiezan a diversificarse discretamente al principio. Luego llega la cuarta etapa, y es aquí donde las cosas se aceleran drásticamente. El imperio se da cuenta de que su moneda está perdiendo credibilidad, así que hace lo que todos los imperios hacen en esta etapa. Va tras activos tangibles, recursos naturales, materiales estratégicos, cualquier cosa con valor intrínseco. Las operaciones militares se convierten en misiones de extracción de recursos. El cambio de régimen se centra en el control del petróleo, los minerales y la infraestructura estratégica. El imperio se dice a sí mismo que se trata de seguridad, de democracia, de combatir el terrorismo o los cárteles de la droga. Pero bajo la narrativa oficial, se trata de algo fundamental, adquirir activos reales para respaldar un sistema financiero cada vez más débil. Y esta es exactamente la situación actual de Estados Unidos. Venezuela posee 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo a $50 millones por barril. Eso equivale a un valor de 17,3 billones. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos tomó el control de esas reservas mediante una operación militar que capturó al presidente del país. No fue una coincidencia, no fue un caso excepcional, fue un comportamiento típico de la etapa 4, economía imperial clásica, pero esto es lo que hace que este patrón sea tan devastador. La etapa 4 no estabiliza al imperio. Es solo un parche temporal a un problema sistémico, porque el problema fundamental, el gasto que excede persistentemente la capacidad productiva, no se ha abordado en absoluto. La etapa 4 solo gana tiempo, generalmente de 5 a 15 años, a veces menos. Y mientras el imperio se centra en la adquisición de recursos externos, los problemas internos se aceleran. En este momento, la deuda nacional de Estados Unidos asciende a $38,5 billones, con un crecimiento de 200 millones de dólares por día. Cada día, los pagos de intereses acaban de superar el $1 billón anuales, por primera vez en la historia estadounidense, y solo en 2025, 142.000 millonarios huyeron de los centros de riqueza tradicionales. La mayor migración voluntaria de riqueza jamás registrada. Estos no son eventos aleatorios, son síntomas de un imperio que pasa de la etapa 4 a la etapa 5. Y lo que viene después de la etapa 5 ya está escrito en las ruinas de Roma, en el derrumbado guilder holandés, en la destronada libra esterlina. La única pregunta que queda es si alguien se posicionará del lado correcto de lo que viene después. La historia no se repite, pero rima con perfecta precisión. Y la rima que más importa ahora mismo ha estado sonando durante más de 2000 años. 3 imperios, 3 siglos diferentes, 3 tecnologías completamente diferentes, pero las mismas 7 etapas, la misma inevitabilidad matemática, el mismo final catastrófico. Examinemos la evidencia, porque una vez que alguien ve este patrón, nunca puede dejar de verlo. Roma, 64 d.N.C. La ciudad eterna se encontraba en la cima de la civilización humana. 50.000 millas de caminos cruzaban el imperio. El acueducto entregó agua dulce a millones. El sistema legal que crearon todavía influye en el derecho moderno hoy en día. Y en el centro de este magnífico imperio se estableció el denarius, una moneda de plata que funcionó como la moneda de reserva mundial. En el 64 d.C., bajo el emperador Nerón, el denarius contenía 94% de plata pura, dinero real, valor real. Los comerciantes de Gran Bretaña a Egipto confiaron completamente en él. Pero los imperios son caros de mantener. Amenazas bárbaras en cada frontera, campañas militares que consumían vastos recursos y una administración que abarcaba 3 continentes. Así que Roma comenzó la degradación gradualmente al principio. Para el año 100 d.C., el denarius contenía un 85% de plata. La mayoría de los ciudadanos apenas lo notaron. Para el año 200 d.C., había caído al 50% de plata. Algunos comenzaron a cuestionarlo, pero el imperio parecía lo suficientemente estable. Luego vino la aceleración. Para el año 265 d.C., el denarius contenía solo un 0,5% de plata, un metal esencialmente sin valor con un sello del gobierno. Y esto es lo que sucedió con los precios. Se dispararon. Una inflación del 1000% en todo el imperio.
una hogaza de pan que costaba un daenerius en el año 200.000 d.C. Costaba 10 daeneri en el año 270 d.C. Los soldados que una vez se sintieron honrados de servir a Roma ahora exigían salarios más altos, porque las monedas que recibían no compraban casi nada. El emperador Caracalla aumentó el salario militar en un 50% alrededor del año 210 d.C., solo para mantener la lealtad. Pero no fue suficiente. Los costos administrativos se dispararon, los sistemas logísticos colapsaron y Roma ya había saqueado todos los metales preciosos de todos los enemigos que pudo conquistar. Así que hicieron lo que hacen todos los imperios desesperados. Impusieron impuestos abrumadores a su propia gente, hiperinflación, impuestos desorbitados y una moneda sin valor. Esta combinación disolvió las redes comerciales de Roma. La actividad económica colapsó y la transferencia de riqueza se completó. Quienes poseían tierras y oro sobrevivieron a la transición. Quienes poseían oro fueron destruidos financieramente. Para el año 476 d.C., el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Ahora, avancemos 13 siglos. Ámsterdam, 1650 d.C. La Edad de Oro holandesa estaba en pleno apogeo. El guilder holandés se había convertido en la primera moneda de reserva moderna del mundo. El comercio global fluía por los canales de Ámsterdam. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue la corporación más valiosa de la historia de la humanidad, con un valor de 7,9 billones en la moneda actual. El comercio de especias, el dominio del transporte marítimo, la innovación financiera. Los holandeses inventaron literalmente el mercado de valores moderno. Crearon sofisticados sistemas bancarios e instrumentos de crédito internacionales. Ámsterdam era la capital financiera del mundo, pero mantener este imperio requería un gasto constante. Posesiones coloniales en 4 continentes, flotas navales protegiendo rutas comerciales. Para el siglo XVIII, los holandeses estaban sobreextendidos. Se endeudaron fuertemente. Estallaron luchas internas entre provincias, entre ricos y pobres, entre facciones políticas. Su fuerza militar se debilitó. Signos clásicos del declive de un imperio en su etapa tardía. Luego llegó 1780, la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, el Imperio Británico. Una potencia en ascenso desafió directamente el dominio holandés. Atacaron la navegación holandesa y estrangularon sus rutas comerciales. Otros competidores como Francia aprovecharon la oportunidad. La guerra duró hasta 1784. Los británicos ganaron decisivamente, tanto financiera como militarmente. Esa guerra quebró el tesoro holandés. Su deuda se volvió matemáticamente impagable. Sus mercados de valores colapsaron y el guilder, una vez que la moneda de reserva mundial, perdió su estatus permanentemente. La riqueza se transfirió de los tenedores holandeses a los británicos, del imperio en decadencia al imperio en ascenso. El patrón se repitió a la perfección. Ahora, el último ejemplo, Londres. En 1900 d.C., el Imperio Británico controlaba el 25% de la masa continental de la Tierra. El sol literalmente nunca se ponía en territorio británico. La libra esterlina era la moneda de reserva dominante del mundo. Durante más de 200 años, Londres fue la capital financiera indiscutible. El poder naval británico controlaba todas las rutas comerciales principales. Pero para 1900, los costos de mantener este vasto imperio excedían los beneficios. La Edad Dorada creó una enorme desigualdad de riqueza. Gran Bretaña comenzó a endeudarse excesivamente. Otras naciones se fortalecieron. Alemania se industrializó rápidamente. Japón emergió como una potencia militar. Estados Unidos se expandió económicamente. Entonces llegó la Primera Guerra Mundial, financieramente devastadora. Gran Bretaña se endeudó fuertemente con Estados Unidos solo para financiar el esfuerzo bélico. Para 1918, Gran Bretaña era una nación deudora. Por primera vez en siglos, intentaron desesperadamente mantener el valor de la libra. Manipularon, lucharon. Pero para 1931, Gran Bretaña se vio obligada a abandonar el patrón oro. La libra se devaluó. Aún así, se mantuvieron. La Segunda Guerra Mundial agotó aún más los recursos. Para 1944, en la conferencia de Bretton Woods, la verdad se hizo innegable. El dólar estadounidense, respaldado por 2/3 de las reservas mundiales de oro, se convirtió en la nueva moneda de reserva global. Pero Gran Bretaña no se rindió fácilmente.
empleó la influencia colonial para ralentizar la transición. Los países de la Commonwealth mantenían saldos en libras esterlinas por razones políticas, no económicas. Para 1967 se produjo otra devaluación importante. La libra perdió el 14% de su valor de la noche a la mañana. Tardaron más de 20 años en ser destronada por completo. La transición fue lenta, dolorosa y devastadora para los ciudadanos británicos. Quienes poseían activos denominados en libras vieron cómo se evaporaba su riqueza. Quienes se habían diversificado en dólares y activos tangibles conservaron su poder adquisitivo. La transferencia de riqueza fue completa. 3 imperios separados por siglos, diferentes tecnologías, diferentes enemigos, diferentes sistemas políticos, pero las mismas 7 etapas, la misma matemática fiscal, el mismo colapso inevitable. Y ahora el mismo patrón se está desarrollando de nuevo en tiempo real con Estados Unidos. El 15 de agosto de 1971, a las 9:00 p.m., hora del este, el presidente Richard Nixon apareció en televisión nacional e hizo un anuncio que resonaría durante generaciones. He ordenado al secretario Connally suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Con esas palabras, se cerró la ventanilla del oro, el sistema de Bretton Woods terminó y Estados Unidos entró en la tercera etapa. Pero la mayoría de los estadounidenses que vieron esa transmisión no tenían ni idea de lo que acababa de suceder. No se dieron cuenta de que su país acababa de seguir exactamente el mismo camino que Roma en el año 265 de Cristo, que los holandeses en 1780, que los británicos en 1931. La etapa de devaluación había llegado. Y una vez que comienza esa etapa, las etapas restantes siguen con certeza matemática. Tracemos esta trayectoria paso a paso. 1944, Bretton Woods, New Hampshire. La primera etapa se estableció a la perfección. 44 naciones se reunieron. El dólar estaba vinculado al oro a $35 la onza. Todas las demás monedas estaban vinculadas al dólar. Estados Unidos poseía 2/3 de las reservas mundiales de oro. Era una moneda sólida, con valor real y respaldo tangible. La base del dominio económico estadounidense era legítima. El comercio fluía a través de canales dominados por el dólar. La manufactura dominaba los mercados globales. La innovación tecnológica se aceleró. La clase media estadounidense explotó. Esta fue una prosperidad genuina basada en una productividad genuina. Etapa 1 completa. 1945 a 1965. Los años de expansión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó una arquitectura de bienestar sin precedentes. La seguridad social se expandió. Se creó Medicare. Le siguió Medicaid. El sistema de autopistas interestatales conectó la nación. La educación pública se expandió drásticamente. Inicialmente, estos programas se financiaron con el crecimiento económico real, el dominio manufacturero, los superávits comerciales y los avances tecnológicos. La calidad de vida mejoró en todos los niveles de ingresos. El sueño americano se convirtió en una realidad alcanzable. Para millones de familias, esta fue la segunda etapa que se desarrolló exactamente como el patrón predijo, una expansión real financiada por la creación de riqueza real, pero los costos crecían más rápido de lo que nadie reconocía públicamente. 1965 a 1971, la sobreextensión, la guerra de Vietnam, se intensificó. La carrera armamentista de la Guerra Fría se intensificó. Aparecieron bases militares en más de 80 países de todo el mundo. Los costos se volvieron astronómicos y otras naciones comenzaron a notarlo. Francia, bajo el liderazgo de Carlos de Gaulle, comenzó a cambiar dólares por oro. Vieron la sobreextensión, entendieron las matemáticas. Para 1971, las reservas de oro de Estados Unidos se estaban agotando rápidamente. Los gobiernos extranjeros poseían más dólares que el oro que Estados Unidos tenía para respaldarlos. El sistema era matemáticamente insostenible. Así que Nixon cerró la ventanilla del oro. El dólar se convirtió en moneda fiduciaria pura, respaldada únicamente por la fe en el gobierno estadounidense. Este fue el momento de la devaluación, el equivalente moderno de Roma, reduciendo la plata de las monedas. ¿Y qué sucedió después? La década de 1970 trajo consigo una inflación de 2 dígitos. El poder adquisitivo del dólar se redujo a la mitad en una sola década. Pero el dólar sobrevivió gracias a un acontecimiento crucial, el acuerdo del petrodólar en 1974. Henry Kissinger negoció con Arabia Saudita.
El petróleo se cotizaría exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos proporcionaría protección militar a nivel mundial. Esto creó una demanda artificial de dólares. Todos los países necesitaban dólares para comprar petróleo. Así que mantuvieron reservas en dólares. Esto prolongó la tercera etapa 50 años. Pero no eliminó el patrón, simplemente retrasó lo inevitable. El problema fundamental persistió. El gasto continuó superando a los ingresos, y por márgenes cada vez mayores cada década. Y ahora llegamos al momento presente, 2003 a 2026. Etapa 4, aceleración. Irak, 2003. Razón oficial, armas de destrucción masiva. Resultado real, control de reservas de petróleo. Libia, 2011. Razón oficial, intervención humanitaria. Resultado real, control de reservas de petróleo y oro. Siria, 2011 en adelante. Razón oficial, lucha contra el terrorismo. Resultado real, posicionamiento estratégico. Y ahora, Venezuela, 2026. Razón oficial, restaurar la democracia. Resultado real, 303.000 millones de barriles de petróleo por un valor de 17,3 billones. Este es el comportamiento de la etapa 4, adquisición de recursos del libro de texto a través de medios militares. Pero aquí está la realidad crítica. La infraestructura petrolera de Venezuela está devastada. Se requerirían 180.000 millones y 15 años de reconstrucción para volver a los niveles máximos de producción. Incluso si tiene éxito, Venezuela produce menos del 1% del suministro mundial de petróleo. Esto no cambia fundamentalmente la trayectoria fiscal de Estados Unidos. Es una curita, una medida temporal, etapa 4, confirmada. Pero el verdadero peligro es lo que está sucediendo simultáneamente. 2025 a 2026, emergencia de la etapa 5. Solo en 2025, 142.000 millonarios se reubicaron internacionalmente, la cifra más alta jamás registrada en la historia de la humanidad. Proyecciones para 2026, 165.000 millonarios reubicados, la mayor transferencia voluntaria de capital privado jamás documentada. ¿A dónde van? A los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, países con impuesto a la renta cero, estabilidad política, marcos legales favorables a los activos. Esto es fuga de capitales, individuos ricos que perciben la inestabilidad sistémica, trasladan activos a jurisdicciones más seguras. Mientras tanto, la participación del dólar en las reservas mundiales de divisas ha disminuido del 71% en el año 2000 al 59% en 2023. Los países se están diversificando activamente. China y Rusia liquidan sus transacciones comerciales en yuanes y rublos. Las naciones BRICS discuten sistemas de liquidación alternativos. India compra petróleo y rupias rusas. Esto aún no ha colapsado. Esto es la etapa 5 temprana. La confianza se está resquebrajando, no destrozada, sino fracturando visiblemente. Y bajo la superficie, la sexta etapa ya está formando la trampa fiscal. La deuda nacional de EU, 38,5 billones, crece a un ritmo de 6,2 mil millones por día. Eso es 255 millones por hora, 4,25 millones por minuto, 7.840 por segundo. Los pagos de intereses en 2026 quiebra repentinamente. Podría ser más largo, si el sistema se mantiene más allá de lo esperado, pero la dirección es clara, el patrón es innegable. Entonces, ¿qué debería hacer alguien con esta información? Primero, infórmese a fondo, comprenda la historia monetaria, estudie los ciclos imperialistas, observe los indicadores descritos aquí. Segundo, diversifique la riqueza estratégicamente. No mantenga el 100% de sus activos en una sola moneda, país o sistema. Tercero, adquiera habilidades que mantengan el valor en las transiciones económicas que se vuelven indispensables. Cuarto, construya redes. Las comunidades sobreviven a las crisis mejor que los individuos. Quinto, posicione una parte de su riqueza y activos tangibles, no la especulación. Asignación estratégica basada en patrones históricos de preservación. Y finalmente, manténgase informado en tiempo real. El patrón se está desarrollando ahora. La ventana para posicionarse sigue abierta, pero se está cerrando. Día a día, 6.2 mil millones de nueva deuda cada 24 horas. El patrón no espera. El patrón no negocia. El patrón simplemente se despliega.